Mi suegra quiso controlar hasta el color de mi vestido de boda y me chantajeó con no pagarla, pero terminé destruyendo su reputación frente a 200 invitados sin decir una sola palabra. Desde el momento en que Daniel me propuso matrimonio, su madre, Lucía, tomó el control de todo. Ni siquiera hubo un espacio para respirar entre el sí, quiero y la primera lista de tareas que ella misma escribió, con su letra perfectamente redondeada, en un papel con membrete de su empresa. Dijo que quería ayudarnos, pero en realidad lo que hizo fue ocupar cada rincón del proceso. La boda dejó de ser nuestra, antes incluso de empezar a existir. Lucía es ese tipo de mujer que habla como si el mundo entero le debiera obediencia. Tiene una voz suave, pero cada palabra suya lleva una amenaza silenciosa. Yo solo quiero lo mejor para ustedes, repite, como si esa frase fuera un sello de pureza. Pero, lo mejor, según ella, siempre es lo que le conviene, lo que le hace ver bien frente a sus amistades, lo que encaja con su visión de perfección. Y lo peor es que Daniel, su hijo, lo acepta con una naturalidad que me parte en dos. La primera vez que intenté hablar de cómo quería mi vestido, Lucía se rió, una risa seca, educada, pero humillante. Dijo que los escotes no eran apropiados para una mujer de familia, y que los hombros descubiertos transmitían desesperación. Me sentí como si me desnudara con solo mirarme. Quise explicarle que el modelo que había visto era elegante, sencillo, que no tenía nada de vulgaridad. Pero ella me cortó con una frase que me quemó la garganta. Querida, cuando una mujer se casa, deja de vestirse para llamar la atención. Ese día te conviertes en la esposa de mi hijo, no en una figura de exhibición. Ese comentario me acompañó toda la noche. Daniel, mientras tanto, me abrazaba sin escuchar realmente. Me dijo que su madre solo quiere evitar problemas, que no vale la pena discutir por un vestido. Y yo, que había soñado con ese momento desde niña, me sentí pequeña, irrelevante. Como si mi propio cuerpo ya no me perteneciera. A medida que pasaban los días, cada decisión, el color de las flores, el tipo de comida, incluso el tono de las invitaciones, tenía que ser aprobada por ella. Yo trataba de resistirme sin generar conflictos, pero Lucía tenía un talento especial para disfrazar el control de amabilidad. Si rechazaba una sugerencia suya, inmediatamente fingía sentirse herida. Bajaba la mirada, se tocaba el pecho, y murmuraba algo sobre no ser valorada después de todo lo que ha hecho. Daniel se incomodaba, claro. Le dolía verla así, frágil, teatralmente frágil. Entonces me pedía, con los ojos suplicantes, que no le hiciera sentir mal. Y yo cedía, una y otra vez. Porque no quería ser la novia problemática. Porque me convencía de que todo eso terminaría después de la boda. ¡Qué ingenuidad! El día de la prueba del vestido fue la primera vez que sentí verdadero asco. Lucía llegó temprano, perfumada y con una carpeta llena de recortes de revistas. He traído algunas ideas, querida, me dijo con esa sonrisa de porcelana. No tuve oportunidad de protestar, le mostró a la modista un modelo completamente distinto al que yo había pedido. Mangas largas, cuello cerrado, falda pesada. Un vestido que me hacía ver como una figura sacada de otra época. Mientras me lo probaba, sentía que me asfixiaba. No solo por la tela, sino por el peso simbólico de cada costura, cada centímetro era una concesión, un pedazo de mí entregado al control de alguien que no sabía amar sin dominar. Cuando me miré al espejo, supe que ese no era mi reflejo. Era el de ella. Lucía me observó con orgullo. Así sí. Ahora pareces una mujer digna de casarse con mi hijo. Esa frase me atravesó como una cuchilla. No mi nuera, no la mujer que Daniel ama, sino una mujer digna. Como si hubiera tenido que ganarme un lugar que no me correspondía por naturaleza. Intenté mantener la calma. Le dije, con voz temblorosa pero firme, que quería elegir mi propio vestido. Su sonrisa se congeló. Los ojos, hasta ese momento dulces, se endurecieron en un segundo. Me miró de arriba abajo, evaluándome. Si no te gusta mi elección, no hay problema, dijo finalmente. Pero entonces tendrás que pagar tú todo lo que falta de la boda. El banquete, el lugar, el fotógrafo, todo. Al principio pensé que era una broma. Pero no lo era. Había contratado, reservado y pagado todo a su nombre. Tenía el control absoluto, incluso de lo financiero.
Y en un instante, comprendí que su generosidad era una trampa perfectamente tejida. Esa noche no pude dormir. Daniel intentó convencerme de que cediera, solo esta vez. Dijo que no tenía dinero suficiente para asumir los gastos, que su madre lo había hecho por amor. Pero, ¿qué tipo de amor exige obediencia? ¿Qué clase de amor se compra con cheques y condiciones? Mientras él dormía, me quedé mirando el anillo en mi dedo. El símbolo de nuestra unión, de nuestra libertad para elegir el uno al otro. Pero, ¿qué libertad puede existir cuando alguien más dicta cada paso? Empecé a darme cuenta de que no solo quería mi vestido. Quería mi voz de vuelta. Lucía me escribió al día siguiente. Cariño, confirmo que el vestido que elegimos se comenzará a ajustar mañana. No faltes. No quiero que arruinemos este día por una tontería. Ese, que elegimos, fue lo que me hizo temblar. Ella hablaba en plural, como si mi decisión ya no contara, como si su voluntad y la mía fueran la misma. Guardé el mensaje. No respondí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba pensar. Empecé a notar cómo cada gesto de Lucía tenía un propósito oculto. No era solo control, era dominación emocional. Su poder no provenía del dinero, sino del miedo que provocaba. Miedo a decepcionarla, miedo a parecer ingrata, miedo a perder el amor de Daniel si me enfrentaba a ella. Pero en el fondo, una parte de mí empezó a romperse. A veces el quiebre no llega con gritos, sino con silencios prolongados. Esa noche, frente al espejo, me prometí algo que no sabía si podría cumplir, que no dejaría que nadie más decidiera por mí, aunque me costara todo. Lo que no sabía era que Lucía aún no había mostrado su verdadero rostro. Su amenaza de no pagar no fue el fin del conflicto, sino el principio de una guerra mucho más sutil. Ella no solo quería controlar la boda. Quería controlar mi identidad. Y, para lograrlo, estaba dispuesta a todo. Daniel me dijo que exageraba. Que su madre solo intentaba ayudar. Lo repitió tantas veces que llegué a dudar de mi propia percepción, como si mi incomodidad fuera una distorsión, una sensibilidad mal calibrada. Ella no quiso decirlo así, insistía. Pero lo había dicho exactamente así, con esa calma cruel que solo tienen las personas acostumbradas a ser obedecidas. Esa mañana, mientras discutíamos en la cocina, entendí que el problema no era solo Lucía. Era él. Daniel creció aprendiendo que el amor de su madre se gana complaciéndola, y que cualquier intento de autonomía se paga caro. Su mirada se llenó de culpa cuando le pregunté si estaba de acuerdo con lo que ella hizo. No respondió. Solo se encogió de hombros. Ese silencio fue más doloroso que una traición abierta. En el fondo sabía que Lucía no era nueva en esto. Recordé la primera vez que la conocí. Me había invitado a cenar en su casa. Todo parecía perfecto, manteles blancos, copas brillantes, velas encendidas. Pero bajo esa apariencia de cordialidad, había una tensión constante, una necesidad de marcar territorio. Esa noche, Lucía me preguntó cuánto ganaba, qué estudios tenía, de qué familia venía. Sonreía mientras lo hacía, pero cada pregunta era una bala. Y cuando respondí que mi madre había sido costurera, levantó una ceja y dijo, «¡Qué oficio tan noble! Aunque supongo que por eso te gusta tanto la moda». Esa frase, tan aparentemente inocente, me acompañó como una espina invisible. En aquel entonces quise pensar que era solo una torpeza, no una ofensa. Pero ahora, con todo lo que estaba pasando, entendía perfectamente lo que significaba. Ella nunca me consideró su igual. Cuando la boda se acercaba, Lucía empezó a aparecer sin avisar. Llegaba con bolsas, revistas, catálogos, su perfume invadiendo el aire antes que su voz. «Solo quiero que todo salga bien, cariño». Pero cada una de esas visitas era una inspección. Revisaba los avances, corregía los detalles, imponía su gusto como si fuera una ley divina. La wedding planner, que al principio trató de oponerse, terminó rindiéndose. «Es que su suegra paga todo», me dijo en voz baja, casi con miedo. Yo intenté marcar límites. Lo hice 1, 2, 3 veces. Pero Lucía dominaba el arte del chantaje emocional con la precisión de un cirujano. Bastaba que la contradijera para que sus ojos se llenaran de lágrimas instantáneamente. Lloraba en silencio,
se tocaba el pecho y decía cosas como, después de todo lo que he hecho, no puedo creer que pienses que quiero hacerte daño. ¿Y Daniel? Daniel se desmoronaba. Me pedía que la entendiera, que no le diera motivos para sentirse mal. En su voz había amor, sí, pero también miedo. Miedo a perder la paz, miedo a desatar una guerra que no sabría controlar. Así que, como siempre, me tocaba a mí ceder. Esa noche, mientras lavaba los platos, recibí un mensaje. Era de Lucía. Si sigues cuestionando mis decisiones, no pondré un centavo más. Y tú sabes que sin mi apoyo económico no hay boda. Decide qué es más importante, tus caprichos o el futuro con mi hijo. Leí el mensaje una y otra vez. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, como si me arrancaran algo que no sabía que aún me quedaba. No era solo el dinero, era el poder de decidir. Ella lo sabía, y lo usaba con precisión quirúrgica. A la mañana siguiente, Daniel estaba pálido. Mamá me escribió, dijo. Lo miré en silencio. Dice que si esto sigue así, cancelará todo. No sé qué hacer. Yo sí lo sabía. Quería gritarle que lo que debía hacer era elegirnos a nosotros, no a ella. Pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque vi en su rostro el miedo de un niño que aún vive bajo la sombra de su madre. A veces, el amor no muere con un grito. Se va disolviendo en pequeñas concesiones, en silencios prolongados, en la resignación de quien sabe que está perdiendo algo, pero no puede detenerlo. Esa fue mi sensación durante las semanas siguientes. Una mezcla de ansiedad y sumisión disfrazada de calma. Lucía seguía enviando mensajes, cordiales, cargados de veneno. Querida, te envié una lista con los proveedores que considero apropiados. No te preocupes por el dinero, yo me encargo, siempre y cuando confíes en mí. Una boda sin tradición no tiene alma, y tú quieres que la tuya tenga alma, ¿verdad? Cada palabra era una cuerda alrededor de mi cuello. Me estaba ahogando sin que nadie lo notara. Un día, Sara, mi mejor amiga, me visitó. Apenas crucé la puerta, me miró a los ojos y dijo, tienes la mirada de alguien que vive encerrada en una jaula. Le conté todo. No intentó consolarme, solo me escuchó, en silencio. Luego me dijo algo que me hizo temblar, si permites que ella te controle ahora, te controlará siempre. No es una boda, es una advertencia. Esa noche soñé que caminaba hacia el altar, vestida con el traje que Lucía había elegido. En el sueño, ella tomaba mi mano en lugar de Daniel. Sonreía para las cámaras, mientras yo apenas podía respirar. Me desperté empapada en sudor. Y supe, con una claridad aterradora, que ese sueño no era una pesadilla, era una premonición. Intenté hablar una vez más con Daniel. Le pregunté si realmente quería casarse bajo las condiciones de su madre. Me respondió con un suspiro, sin mirarme, solo quiero que todo salga bien. Esa frase me rompió. Porque lo que él llamaba, todo, ya no me incluía. A partir de ese día, algo dentro de mí empezó a cambiar. No podía enfrentarla todavía, pero tampoco podía seguir fingiendo. Comencé a observarla con otros ojos, a entender su estrategia. No actuaba por impulso. Cada movimiento suyo era calculado. El control era su lenguaje, y yo, hasta ahora, había sido una alumna obediente. Sin embargo, la primera grieta apareció cuando, revisando unos papeles, encontré una factura a nombre de Lucía. Había pagado ya el vestido. El suyo. El que yo había rechazado. Lo había hecho sin consultarme, como si mi opinión fuera irrelevante. Esa factura era la prueba tangible de lo que siempre supe, no buscaba ayudarme, sino reemplazarme. Guardé el documento en mi bolso. No lloré. No grité. Solo sentí una calma helada, como si la tormenta dentro de mí se hubiera transformado en una determinación silenciosa. Ese fue el momento exacto en que decidí que, si Lucía quería una guerra, la tendría. Pero sería yo quien eligiera el campo de batalla. Durante días fingí calma. Respondía a los mensajes de Lucía con frases vacías, sonreía en las reuniones, asentía en silencio mientras ella tomaba decisiones sobre mi propia boda. En apariencia, me había rendido. Pero en mi interior, algo se estaba gestando. No era rabia,
al menos no todavía. Era una lucidez helada, como si de pronto hubiera visto el mapa completo del control que esa mujer ejercía sobre todos nosotros. Daniel se volvió casi un fantasma. Trabajaba más horas de lo normal, o eso decía. En realidad, creo que escapaba de la tensión. No soportaba estar entre nosotras, ni tomar partido. Lo entendía, aunque no lo perdonaba. Su madre lo había moldeado a su imagen, un hombre amable, sí, pero incapaz de decir no. Y ese no era precisamente lo que me estaba haciendo falta. Las semanas pasaron y Lucía empezó a mostrar un nivel de intromisión que rozaba lo absurdo. Mandó a cambiar las flores que yo había escogido, reemplazó el pastel porque el diseño anterior no era digno de una familia como la suya y, lo peor, mandó a imprimir nuevas invitaciones, cambiando el nombre de mi madre fallecida por el de una tía suya, para mantener la coherencia estética. Cuando vi las invitaciones, se me heló la sangre. Mi madre, mi único recuerdo de pureza, había sido borrada del evento más importante de mi vida. Esa noche me encerré en el baño y rompí una de las tarjetas entre las manos. Lloré, no de tristeza, sino de impotencia. No podía entender cómo una persona podía manipular con tanta elegancia, con tanto veneno disfrazado de cariño. Fue entonces cuando Sara me llamó. Me escuchó sin interrumpir, y al final me dijo algo que me marcó. No se trata de una boda. Se trata de tu identidad. Si te dejas borrar ahora, ella seguirá borrándote después. Sus palabras me revolvieron por dentro. Comencé a observar todo desde otra perspectiva. Recordé los pequeños gestos, como Lucía siempre hablaba en plural, nuestra boda, nuestro menú, como Daniel bajaba la cabeza cada vez que ella opinaba, como todos en su familia la trataban como si fuera una reina que podía arruinarles la vida con solo fruncir el ceño. Era un sistema completo de control emocional, una red invisible que los mantenía a todos atados. Y yo estaba a punto de convertirme en parte de esa red. Decidí probarme el vestido que yo quería, a escondidas. La modista, una mujer mayor con manos suaves, me recibió con una sonrisa comprensiva. No hizo preguntas. Cuando me ayudó a ajustar el corpiño y el tejido blanco cayó sobre mi cuerpo, sentí algo que no había sentido en meses: libertad. No era solo un vestido, era una declaración silenciosa. Me miré al espejo y me reconocí. Por primera vez desde que empezó todo, vi a la mujer que soy, no a la que Lucía quería fabricar. Pero esa sensación duró poco. Al volver a casa, vi en la mesa una carpeta con facturas y documentos. Entre ellos, una confirmación de pago. Lucía había cerrado el trato con la tienda del vestido, elegido por ella. Lo hizo sin decirme nada, asegurándose de que, incluso si yo cambiaba de opinión, su decisión ya estuviera sellada. El poder absoluto. No dormí esa noche. Me quedé pensando en todos los momentos en los que había dejado pasar algo, para evitar conflictos. Recordé su voz, su sonrisa falsa, sus lágrimas perfectamente cronometradas. Empecé a comprender que lo que hacía no era espontáneo. Era una estrategia que había perfeccionado durante años. Y Daniel, sin darse cuenta, era su cómplice más fiel. No porque quisiera, sino porque no sabía otra forma de vivir. Desde niño aprendió que el amor de su madre venía con condiciones, que el afecto era una moneda de cambio. Si se rebelaba, lo perdía todo: cariño, estabilidad, apoyo. Yo había entrado en ese mismo juego sin darme cuenta, repitiendo el ciclo. Durante el almuerzo del domingo, Lucía decidió anunciar públicamente que ya todo estaba organizado. Hablaba como una presentadora de televisión, enumerando los detalles de su boda con orgullo. Yo apenas probé bocado. Cada palabra suya me hacía sentir más invisible. Cuando terminó, todos la felicitaron, incluso Daniel. Y yo sonreí, fingiendo gratitud, mientras por dentro me prometía que no permitiría que me casaran en una jaula. Esa tarde, Sara vino a verme. Le conté sobre la factura. Me miró con una mezcla de ira y compasión. Me dijo: si no puedes detenerla, al menos desenmascárala. Desenmascararla. Esa palabra se me clavó en la mente. Comencé a registrar todo. Mensajes, audios, correos, incluso las llamadas en las que Lucía lloraba y me culpaba de hacerla sentir inútil. Al principio lo hice por instinto, pero pronto me di cuenta de que estaba reuniendo más que pruebas,
estaba construyendo mi salida. Durante una de esas grabaciones, Lucía se descuidó. Dijo una frase que cambió todo. No soporto que mi hijo se case con una cualquiera. Todo esto es para que no olvide quién está por encima. Cuando escuché esas palabras después, a solas, me temblaron las manos. Ya no era solo control o chantaje. Era desprecio. Puro y abierto. Esa mujer no quería ayudar. Quería humillarme. Guardé el audio en mi celular y lo envié a Sara. Por si algo me pasa, escribí. Ella respondió con un simple, confío en ti. Los días siguientes los viví como si actuara en una obra. Fingía docilidad, sonreía ante cada sugerencia, aceptaba los halagos hipócritas. Mientras tanto, en mi mente, planeaba el momento exacto para romper el guión. Lucía creía que había ganado. Que me había doblegado. Pero no entendía que, a veces, la sumisión es solo una pausa antes del golpe. Cuando la vi celebrar su triunfo frente a toda la familia, con su copa de vino en la mano y su mirada de reina satisfecha, sentí algo que no había sentido antes, calma. Porque ya no era su víctima. Era la espectadora de su caída inminente. Y esa caída, lo juré en silencio, sería pública. Lucía convirtió mi boda en su espectáculo personal. No había una sola decisión que no llevara su sello. Incluso contrató a un fotógrafo para documentar los preparativos de la familia, como si fuera una celebridad preparando su gran día. Cada paso era calculado para mostrar al mundo su supuesta perfección. Lo entendí demasiado tarde, no quería que yo me casara con su hijo, quería casarse conmigo, simbólicamente, dominarme, incorporarme a su sistema de control. La reunión familiar que organizó fue el punto de no retorno. Dijo que era una comida informal, para coordinar detalles. Pero cuando llegué, me encontré con más de 20 personas, una mesa interminable de cristal y una carpeta con mi nombre impreso, como si fuera una empleada presentando informes a su jefa. Lucía hablaba sin pausa, detallando los avances, los cambios que consideró necesarios, los gastos adicionales que había asumido con gusto. Nadie se atrevía a interrumpirla. Su tono era una mezcla de dulzura y autoridad, como si lo que hacía fuera un sacrificio heroico. Pero lo peor fue cuando, frente a todos, dijo: nuestra querida futura esposa no tiene mucho gusto para estas cosas, pero por suerte está aprendiendo. La sala estalló en risas cómplices. Daniel bajó la cabeza, incómodo, pero no dijo nada. Yo sentí como la vergüenza se mezclaba con un odio helado. No era la primera vez que me humillaba, pero sí la más pública. Y lo hizo con precisión quirúrgica, como quien marca territorio frente a su manada. Cuando llegamos a casa, Daniel intentó justificarla. Dijo que, mamá no lo hizo con mala intención. Su voz temblaba. No sé si de miedo o de cansancio. Quise gritarle, pero las palabras no salieron. Solo pensé en el audio guardado en mi teléfono. En esas palabras que podían destruir la imagen perfecta de su madre si se hacían públicas. Esa noche tuve un recuerdo nítido de mi madre. De su risa suave, de sus manos manchadas de hilo y tela. Recordé una frase que me dijo cuando era niña. Nunca dejes que nadie te vista el alma, hija. La ropa se cambia, pero el alma, una vez doblada, no vuelve a ser la misma. Me dormí repitiendo eso. Y al despertar, ya no tenía miedo. Al día siguiente, Lucía vino a mi casa. Entró sin tocar, como siempre. Traía un sobre y una sonrisa impecable. Aquí está la lista final de invitados, dijo, y el cheque para cubrir los gastos del salón. No quiero que tengas preocupaciones, cariño. No lo dijo como un gesto amable, sino como una advertencia. En su mirada había algo más profundo, la seguridad de quien cree tener a todos atados. Tomé el sobre. En el interior, además del cheque, había una nota escrita a mano. Recuerda que las tradiciones son lo que sostienen un matrimonio. Yo te estoy enseñando a ser una buena esposa. Algún día me lo agradecerás. Cerré el sobre con cuidado. No respondí. La observé mientras se servía un café, moviéndose por mi cocina como si fuera suya. En ese instante lo vi claro, no era solo una mujer dominante. Era una arquitecta del control.
Cada palabra, cada lágrima, cada favor tenía una función: mantener su poder intacto. Más tarde, cuando Sara vino a verme, le mostré la nota. Ella me miró con una mezcla de furia y ternura. Me dijo: grábala. No la enfrentes todavía. Que se ahogue en sus propias palabras. Así lo hice. Durante las siguientes semanas, cada vez que Lucía me visitaba, mi teléfono grababa. Tenía docenas de archivos, pero solo uno, bastó para encender mi decisión. Era una conversación en la que Lucía hablaba con una amiga por altavoz, sin saber que la estaba registrando. Su tono era relajado, casi divertido. No soporto a esa chica. Se nota que no es de nuestra clase. Pero la estoy domesticando. Cuando se case, todo pasará por mí. Daniel no moverá un dedo sin consultarme. Cuando escuché eso, no sentí dolor. Sentí claridad. Una claridad gélida, como si de pronto todo tuviera sentido. La humillación, los chantajes, el dinero, las lágrimas, todo era parte del mismo juego. Esa misma noche, le conté a Sara mi plan. No quería discutir, ni enfrentarla en privado. Quería que el mundo la viera tal como era. Le dije que cambiaría el vídeo del agradecimiento que Lucía planeaba proyectar durante la ceremonia por uno muy distinto. Uno donde se escucharan sus propias palabras. Sara me abrazó sin decir nada. No era un abrazo de consuelo, era de conspiración. Los días siguientes me dediqué a actuar. Fingí docilidad, agradecimiento, sumisión. Incluso ensayé la sonrisa que usaría en el altar. Lucía estaba encantada. Me abrazaba como si ya fuera su creación perfecta. Ahora sí pareces una verdadera esposa, me dijo. Cada palabra suya era un disparo silencioso. Pero yo ya no sangraba. En la última reunión antes de la boda, Lucía impuso el toque final, el discurso. Me entregó un papel con las palabras que debía decir frente a los invitados. Lo leyó en voz alta, modulando cada frase. Me pedía agradecerle públicamente por su guía y sabiduría. Me pidió llorar, incluso. Dijo que las lágrimas darían autenticidad al momento. Yo asentí. Guardé el papel. Y mientras ella hablaba, sentí algo parecido a placer. Porque sabía que esas mismas palabras se volverían contra ella. Antes de irse, Lucía me abrazó. Sus uñas largas se clavaron levemente en mi espalda. Susurró al oído. Si alguna vez te atreves a traicionarme, destruiré todo lo que has construido. Cuando se fue, me quedé quieta, mirando la puerta cerrarse. Sonreí por primera vez en semanas. Porque sin saberlo, acababa de darme la bendición que necesitaba, la confirmación de que el monstruo era real, y de que yo ya no le tenía miedo. Al día siguiente, entregué las grabaciones a la organizadora del evento, junto con instrucciones precisas: reemplazar el vídeo oficial por el mío, programado para reproducirse justo antes del discurso. Lucía quería protagonismo. Se lo daría. Solo que no del modo que esperaba. La boda se celebró un sábado radiante, de esos que parecen diseñados para las fotos perfectas. El cielo sin nubes, las flores recién abiertas, la música suave, el murmullo elegante de los invitados, todo parecía una pintura ideal. Pero debajo de esa belleza había un veneno invisible, uno que yo misma había preparado. Lucía llegó temprano, como si fuera la protagonista del evento. Vestía un traje color perla, discreto solo en apariencia, con un brillo que atrapaba la luz y la atención de todos. Caminaba con seguridad, saludando, dando órdenes, sonriendo a las cámaras. Su voz resonaba entre los pasillos como una melodía ensayada. Me observó cuando bajé del auto y su sonrisa se amplió, calculada, satisfecha. Estás preciosa, cariño. Casi tan radiante como yo cuando me casé. Casi. Esa palabra fue su manera de recordarme que, incluso en mi boda, el centro era ella. El salón estaba decorado con su estilo, clásico, sobrio, caro. Cada detalle gritaba su nombre. Hasta los arreglos florales seguían el patrón que ella impuso, ignorando por completo mis preferencias. Yo había cedido en todo. Pero dentro de mí, algo ardía con una calma peligrosa. Era la serenidad del que espera el golpe exacto. Durante la ceremonia,
no sentí nervios. Ni emoción. Ni siquiera amor. Daniel estaba allí, de pie, con una expresión de ternura y confusión mezcladas. Me miraba como si intentara leerme, pero ya no podía. No después de todo lo que dejamos sin decir. Cuando pronunciamos los votos, lo hice sin temblar. Cada palabra que salía de mi boca tenía el peso de un cierre. No miré a Lucía hasta que el aplauso llenó el aire. Estaba llorando. Lágrimas perfectamente calculadas, de madre orgullosa. No tenía idea de que en menos de una hora, esas mismas lágrimas se convertirían en su condena. El banquete comenzó. Los brindis, las risas, los flashes de las cámaras. Todo seguía el guión. Lucía tomaba la palabra cada tanto, asegurándose de ser vista, de ser escuchada. Su tono dulce hipnotizaba a los presentes. Era una actriz maestra en su propio teatro. Hasta que llegó el momento del vídeo. Lucía se levantó y pidió silencio con una sonrisa radiante. Quiero mostrarles algo muy especial, dijo. Un pequeño homenaje a la unión de nuestras familias. He preparado un vídeo para celebrar este día tan hermoso. El público aplaudió. Las luces se atenuaron. La pantalla gigante cobró vida. El primer minuto fue exactamente como ella lo había planeado, fotos nuestras, música suave, frases inspiradoras. Lucía aparecía en casi cada imagen, abrazando, guiando, sonriendo. Yo la observaba desde mi asiento, con el corazón en calma. Nadie notó mi mano apretando el borde de la mesa. Y entonces, sin transición, la imagen cambió. Apareció Lucía en su cocina, hablando por teléfono. Su voz clara, su tono despreocupado. No soporto a esa chica. Se nota que no es de nuestra clase. Pero la estoy domesticando. Cuando se case, todo pasará por mí. Un silencio brutal cayó sobre el salón. Daniel es débil. Siempre lo fue. No hará nada sin mí. Ella aprenderá, o la haré aprender. Alguien dejó caer una copa. El sonido del cristal quebrado resonó como un disparo. La pantalla mostraba fragmentos de otras conversaciones, frases crueles, confesiones de manipulación, incluso burlas sobre mi familia. Lucía intentó levantarse, pero se quedó inmóvil. Su rostro se tornó blanco, los ojos desorbitados, la respiración entrecortada. Cuando tenga nietos, los criaré yo. No dejaré que esa inútil los malcríe. El público estaba en shock. Algunos murmuraban, otros grababan con sus teléfonos. Daniel se levantó lentamente, pálido. Me miró sin entender, pero en mis ojos encontró la respuesta. Lucía corrió hacia la cabina de sonido, gritando que apagaran el vídeo. Nadie se movió. Su voz se quebró en un grito histérico. Esto es un montaje, es mentira, es una trampa. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen de su perfección se desmoronaba ante todos. Cuando las luces se encendieron, el silencio era insoportable. Lucía estaba en el centro del salón, temblando, el maquillaje corriéndosele. Buscó a Daniel, pero él no la miró. Se acercó a mí, con una mezcla de horror y súplica. ¿Fuiste tú? Tú misma lo dijiste, Lucía. Todo pasa por ti. No levanté la voz. No fue necesario. Cada palabra cayó como una sentencia. Ella intentó responder, pero no encontró aire. Dio un paso atrás, luego otro. Tropezó con una silla y se sostuvo del mantel, arrastrando copas, platos, flores. El caos se desató. Los invitados se levantaron, algunos corrieron, otros grababan, fascinados por la caída de la reina. Lucía salió del salón rodeada de murmullos, con la cabeza baja, tambaleante. Nadie la siguió. Yo me quedé de pie, inmóvil, mirando cómo su figura se alejaba entre los reflejos del suelo. No sentí culpa. Ni alivio. Solo una calma absoluta, casi extraña. Daniel se acercó después de unos minutos. No habló. Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas. Su silencio pesaba más que cualquier reproche. Sabía que lo nuestro estaba roto. Que, aunque su madre hubiera caído, la grieta ya estaba abierta entre nosotros.
Esa noche, cuando todos se fueron, caminé sola por el salón vacío. Las flores marchitas, los restos de comida, el eco de la música. El aire olía a vino y derrota. Tomé una de las copas caídas, la levanté y brindé en voz baja. Por ti, mamá. Por enseñarme a no dejar que me doblen el alma. Apagué las luces y salí. Afuera, el viento era frío, pero por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. El día después del desastre, los periódicos locales y las redes sociales ya estaban inundados con fragmentos del vídeo. Alguien lo había subido a internet y se propagó como un incendio. La suegra tóxica del año, la boda que terminó en escándalo, humillación pública en tiempo real. Lucía se convirtió en un espectáculo, exactamente lo que más temía, perder el control de su imagen. Yo pasé esa mañana sola, en el pequeño apartamento que había alquilado meses atrás, en secreto. Lo había hecho como una red de seguridad, una especie de refugio que nunca esperé usar. Pero ahora, mientras me preparaba un café instantáneo y observaba la ciudad desde la ventana, comprendí que fue la decisión más lúcida que tomé en mucho tiempo. Daniel me llamó decenas de veces. No respondí. Leí algunos de sus mensajes: necesitamos hablar. Lo que hiciste fue cruel. No te reconozco. Y tenía razón. Ya no era la misma. Pasé horas repasando mentalmente cada escena de la boda, el vídeo, el silencio, los rostros, las miradas. Había imaginado ese momento cientos de veces, pero vivirlo fue distinto. No hubo satisfacción inmediata, solo una sensación de vacío profundo, como si me hubieran arrancado algo que llevaba dentro durante años. Pero debajo del cansancio, latía algo nuevo: libertad. Lucía, su voz, su presencia, su sombra, habían gobernado cada aspecto de mi vida desde que conocí a Daniel. Pero ahora, su poder se desintegraba. Todo lo que construyó con manipulación y chantaje se derrumbó en minutos. 3 días después, Daniel apareció en mi puerta. No llevaba traje, ni flores, ni el anillo. Tenía ojeras, los ojos rojos, y un tono de culpa que no supe si era real o aprendido. No dije nada. Lo dejé hablar. Me contó que su madre había sufrido una crisis nerviosa, que estaba recluida en casa, que todos la habían abandonado, incluso sus amigas más cercanas. Me pidió que retirara el vídeo, que hablara con la prensa, que no la destruyera más. ¿Más?, pensé. Como si lo que se vio fuera una invención mía, y no la verdad que ella misma pronunció. Él dijo que todavía me amaba. Que podíamos empezar de nuevo. Que su madre cambiaría. Y ahí fue cuando entendí que no había esperanza. Porque el problema no era solo Lucía. Era él, y su incapacidad de ver más allá del control que siempre la definió. Le respondí con calma. Le dije que ya no quería un matrimonio construido sobre miedo, ni dinero, ni silencios. Que yo no necesitaba que nadie me pagara una boda para sentirme digna. Cuando se fue, no lloré. Lo vi alejarse desde el marco de la puerta, sabiendo que aquella era la última vez que vería su espalda. Los meses siguientes fueron extrañamente tranquilos. Encontré trabajo en una agencia de eventos, ayudando en la organización de bodas pequeñas. Empecé de cero, sin el apellido de Daniel, sin la sombra de Lucía, sin la etiqueta de la novia humillada. Solo yo, mi voz y mis manos, aprendiendo a reconstruir. La historia del vídeo siguió circulando durante semanas. Algunas personas me juzgaron, otras me admiraron. Recibí cientos de mensajes de mujeres contando sus propias experiencias con suegras controladoras, familias tóxicas, chantajes disfrazados de amor. Me di cuenta de que no era un caso aislado, era un patrón que se repetía en silencio, en miles de hogares. Así nació mi idea. Abrí una pequeña empresa de planificación de bodas. Pero no era una agencia cualquiera. La llamé Libre. Mi propuesta era sencilla: ayudar a las parejas, especialmente a las novias, a diseñar su ceremonia sin presiones familiares, sin imposiciones, sin máscaras. Mis primeras clientas fueron mujeres que habían cancelado bodas por situaciones como la mía. Mujeres que querían casarse, pero también querían conservar su voz. Con el tiempo, el negocio creció. Recibí invitaciones para charlas, entrevistas, artículos. Cada historia que escuchaba era una cicatriz compartida. Y en cada una, me veía reflejada.
Una tarde, mientras acomodaba flores para un nuevo evento, recibí un correo inesperado. Era de Daniel. Solo una línea: ella quiere verte. No respondí de inmediato. Pasé la noche pensándolo. Al día siguiente, tomé un tren hacia el barrio donde vivían. No porque quisiera reconciliarme, sino porque necesitaba cerrar el ciclo. Lucía estaba irreconocible. Más delgada, el rostro apagado, la mirada perdida. Me recibió sin maquillaje, sin su habitual perfume caro, sin el aire de superioridad que la envolvía. Durante minutos, ninguna habló. Finalmente, ella rompió el silencio. Lo que hiciste me destruyó. Yo respiré hondo y respondí. No. Te destruyó lo que hiciste tú misma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de las fingidas, sino de las que nacen de la vergüenza. Por primera vez, vi a una mujer real detrás del monstruo que conocí. Dijo que no buscaba perdón, solo quería entender cómo llegamos tan lejos. Le dije que era simple: el control no construye amor, solo miedo. Y que el miedo, tarde o temprano, se convierte en fuego. Nos despedimos sin abrazos, sin promesas. Pero mientras salía de su casa, sentí que algo en mí se cerraba definitivamente. Esa noche, regresé a mi apartamento y abrí el armario. Allí, cuidadosamente guardado, estaba mi vestido. No el que Lucía eligió, sino el mío, el que llevé debajo, el símbolo de mi rebeldía silenciosa. Lo toqué, lo extendí sobre la cama, y comprendí que ese era mi verdadero vestido de boda. No el de una ceremonia fallida, sino el de una mujer que, por fin, se casó consigo misma. Encendí una vela, serví una copa de vino y brindé frente al espejo. Por la libertad, dije en voz alta. Por todas las que todavía temen decir que no. Y por primera vez desde que todo comenzó, sonreí de verdad.